Israel confirma la eliminación de otro mando militar del grupo extremista de Hamas. ¿Habrá una respuesta? Ucrania asegura que Joe Biden y Zelensky firmaron un acuerdo para que Ucrania pudiera obtener todos los misiles de largo alcance ATACMS que quisiera. Con ellos Ucrania podrá recuperar la península de Crimea. Al parecer las bases militares de Estados Unidos en Siria fueron atacadas por grupos pro-iraníes. Con esto entrará Washington en guerra. El primer ministro británico Rishi Sunak llega a Israel y manifiesta su apoyo total a la causa de Israel. ¿Se cancelará la invasión terrestre a Gaza o continúa en pie? Rusia arresta a otra periodista estadounidense por supuesto espionaje. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta la Franja de Gaza para hablar en esta primera noticia sobre el hecho de que las fuerzas militares de Israel confirmaron la baja de otro alto mando militar del grupo extremista de Hamas. Ahora se trata del líder a cargo de las operaciones militares del grupo extremista de Hamas en contra de Israel, el comandante de Hamas llamado Jehad Meisen. Esto después de que se concretara con éxito un ataque aéreo. Este alto mando del grupo extremista de Hamas estaba encargado y era inclusive el presidente del Consejo de Seguridad de las Fuerzas Terrestres Militares y de Resistencia del grupo extremista. Justamente cuando impactaron los misiles en contra de su hogar, se encontraba con varios familiares. Todos fueron acabados. Hay que recordar que Israel ha manifestado desde el primer día que comenzó toda esta catástrofe en Medio Oriente que no se va a detener hasta que acabe con todos y cada uno de los altos mandos militares del grupo extremista de Hamas, pero también dijo que no se va a detener hasta acabar con toda la infraestructura militar con la que el grupo extremista de Hamas pueda volver a atacar al territorio de Israel. Pero lo peor de todo esto es que las personas inocentes siempre son las que resultan más dañadas. Precisamente por esto, varios líderes occidentales están tratando de convencer a Jordania, a Cisjordania y además a Egipto de que abran sus fronteras para que los palestinos que radicaban en la Franja de Gaza, que está siendo atacada en estos momentos, puedan acceder a sus territorios. Sin embargo, Al-Sisi, el presidente de Egipto, dijo que mantuvo una llamada telefónica de emergencia con Joe Biden y que le dijo exactamente a Joe Biden esto, que no va a dejar entrar a Egipto a ningún palestino. Esto por la crisis migratoria que podría causar, pero además el líder egipcio aseguró que si los palestinos salen de la Franja de Gaza, eso continuará con el acabose total de la comunidad palestina en esta región. Hay que decir que es bastante extraño que ningún país en todo Medio Oriente, ningún país árabe para ser más preciso, ha abierto las puertas al pueblo palestino. Inclusive Egipto ni siquiera quería participar en el envío de ayuda humanitaria a través del paso de Rafah hacia la Franja de Gaza, pero después de mucha presión internacional ha cedido Egipto, y con el hecho de que Israel va a permitir también la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza a través del paso de Rafah de Egipto, pues parece ser que es un hecho que la ayuda humanitaria estará llegando en las próximas horas a la Franja de Gaza. Pero no deja de llamar la atención que los árabes, a pesar de que están tan consternados por todo lo que está aconteciendo, no quieren abrir sus fronteras para refugiados palestinos. Hasta el momento no se ha concretado absolutamente nada conforme a la invasión terrestre hacia la Franja de Gaza. Muchos aseguran que esta intervención terrestre se podría estar llevando a cabo en este fin de semana, pero repito, hasta el momento no hay nada seguro. Inclusive muchos aseguraron que Joe Biden, con su visita a Israel, le pidió a Netanyahu, al primer ministro de Israel, que no ordenara esta intervención, sobre todo porque Israel se estaría metiendo en un conflicto que tal vez duraría bastantes años. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que la solución para acabar con todo este conflicto es como piensan en Israel, acabar con toda la infraestructura del grupo extremista de Hamas y con todos sus líderes? ¿O lo que va a hacer esto es despertar más el antagonismo entre los
los palestinos y los israelíes. ¿Creen ustedes que estamos muy lejos de concretar el sueño de toda la comunidad internacional de bajar las tensiones con la creación de dos estados, Palestina e Israel? Y por último, ¿creen que la intervención terrestre en Gaza se concrete en los próximos días? ¿Por qué creen que los países árabes no quieren dejar entrar a los palestinos a pesar de que se dicen muy a favor de ellos? Y vámonos rápidamente hasta la capital ucraniana, Kiev, para hablar de declaraciones en esta segunda noticia que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, que aseguró Estados Unidos se comprometió con los ucranianos a suministrar de forma continua e inclusive aumentar el suministro de misiles de largo alcance ATACMS. Sí, así como lo escucharon, esto llama obviamente su atención seguramente porque muchos pensaron, y me incluyo, que únicamente Estados Unidos enviaría una cantidad determinada de misiles de largo alcance a Ucrania, pero según el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, esto no es así y Estados Unidos le va a continuar suministrando el tiempo que sea necesario este tipo de misiles a los ucranianos con el objetivo de que saquen a los invasores rusos. Estos comentarios los está realizando días después de que se concretara un fuerte y contundente ataque en contra de los intereses del ejército ruso en Ucrania. Específicamente les recuerdo que con estos misiles ATACMS se lograron impactar aeródromos en Ucrania que están controlados ilegalmente por Rusia, aeródromos que tenían ahí helicópteros militares rusos, drones, y además al dañar las pistas va a ser muy complicado que continúe de forma normal el suministro de poderío militar a las tropas en el sur y en el este de Ucrania. Inicialmente se había dicho que Estados Unidos habría suministrado a Ucrania entre 20 y 25 misiles de largo alcance de este tipo, pero ahora parece ser que Estados Unidos está dispuesto a darle todos los que quieran a los ucranianos. Precisamente Dmytro Kuleba aseguró que Estados Unidos y Ucrania sellaron un acuerdo durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington en el mes de septiembre, un acuerdo en el que se estipula que Estados Unidos enviará a Ucrania todos los misiles de largo alcance ATACMS que necesite y quiera. Hay que decir que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la Casa Blanca ya han confirmado que efectivamente ya Estados Unidos ha suministrado los primeros misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania, con los que, repito, impactaron los aeródromos que controla Rusia en Ucrania. Los periodistas en la conferencia de prensa, cuando estaba anunciando todo esto, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania le cuestionaron si realmente creía que Estados Unidos iba a suministrarle a Ucrania todos y cada uno de los misiles de largo alcance que quisieran, y aseguró Kuleba que no solamente lo creía, que estaba 100% seguro. Kuleba mencionó este tema de que Zelensky y Joe Biden firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos se comprometía precisamente a esto, a darle todos los misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania que necesitaran para vencer a Rusia. Está por demás decir que con estos misiles ATACMS Ucrania podría alcanzar objetivos como el puente de Kerch, el puente que conecta la península de Crimea con Rusia, y además podría estar tocando objetivos muy por detrás de las líneas defensivas rusas, es decir, almacenes de combustible, almacenes de poderío militar, campamentos militares y aeródromos como los tocó ya hace algunos días. Está por demás recordarles también el principal objetivo que tiene Ucrania en esta región: llegar al mar de Azov y cortar por completo la cadena de suministro de poderío militar que va desde la península de Crimea hasta las tropas rusas que están ilegalmente en el este y en el sur de Ucrania. La pregunta aquí sería: ¿qué haría Rusia en el dado caso de que un misil de largo alcance ATACMS impactase el puente de Kerch, desconectando la península de Crimea con el territorio ruso? Precisamente Zelensky ha reiterado que con los ATACMS, sin lugar a dudas, los ucranianos tendrán un gran impulso para hacerse del control nuevamente de la península de Crimea, que ha estado ocupada ilegalmente por Rusia desde el 2014, cuando dio comienzo la primera invasión de Rusia a Ucrania. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que Estados Unidos se comprometió con Ucrania a entregarle todos los misiles de largo alcance ATACMS que quieran los ucranianos? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que con los ATACMS realmente Ucrania pueda recuperar la península? ¿Qué pasaría si uno de estos misiles impacta el puente de Kerch? ¿Qué acciones tomaría Rusia en contra de Estados Unidos? Esas preguntas el tiempo
nos las va a responder. Y vámonos rápidamente hasta Siria para hablar en esta tercera noticia de que según el medio de comunicación pro-iraní que tiene su sede en Líbano, Al Mayadeen TV aseguró que 2 bases militares estadounidenses en Siria sufrieron graves ataques con drones militares y misiles. Ante esto hay que decir que Estados Unidos no ha confirmado esta información, pero tampoco la ha negado. Según el medio de comunicación, repito, pro-iraní, aseguró que la base militar que tiene Estados Unidos de Al-Tanf, cerca de la frontera de Siria con Irak y de Jordania, habría sido fuertemente atacada. Estados Unidos, repito, no ha confirmado esta información y les recuerdo la noticia que le di en videos pasados sobre el hecho de que Estados Unidos sí reconoció que sus bases militares en Irak intentaron ser atacadas precisamente con misiles y con drones militares, pero aseguraron desde el Pentágono que estos ataques habían sido evitados. Pero de esto de las bases militares en Siria no se sabe en estos momentos nada por parte del Pentágono y de Washington. Les recuerdo que Lloyd Austin, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, aseguró que las bases militares de Estados Unidos en todo Medio Oriente estaban en total alerta precisamente para evitar todos estos ataques que se están desarrollando justo por el conflicto entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Y cuando le han preguntado a Lloyd Austin si después de que sean atacadas las bases militares de Estados Unidos, el ejército estadounidense podría responder, ha dicho que Estados Unidos no va a entrar en este conflicto en Medio Oriente a menos de que más países o más grupos militares se sumen a favor de Hamas y en contra de Israel. Ahí, aseguró Lloyd Austin, les daremos la orden a todos nuestros pilotos para que con sus aviones militares que están en nuestro portaaviones Gerald Ford en la región del Mediterráneo vayan en minutos a acabar con esas posiciones que se han sumado al ataque en contra de nuestro principal socio en la región, Israel. Es decir que por el momento Estados Unidos ha dicho que está muy lejos de meterse en este conflicto, y con respecto a que más países o más grupos, por ejemplo Irán o grupos militares que apoyan a Hamas, ha dicho Estados Unidos que ellos no ven ningún indicio de que Irán o algún grupo militar se esté preparando para ayudar a Hamas en contra de Israel. Por eso podríamos afirmar que por el momento Estados Unidos no pretende entrar en este conflicto. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que se están dando todos estos ataques en contra de bases militares de Estados Unidos en esta región de Medio Oriente? ¿Creen que son represalias por el apoyo a Israel? ¿Creen que esto podría llevar a Washington a replantearse el entrar a este conflicto? ¿Qué pasaría si Washington entra directamente con fuerzas militares a ayudar a Israel? Y vámonos rápidamente hasta Tel Aviv, la capital de Israel, para hablar en esta cuarta noticia sobre la visita que realizó a Israel Rishi Sunak, el primer ministro británico. Una visita que se dio para hablar obviamente con Benjamin Netanyahu justo horas después de que el avión de Joe Biden despegara de vuelta a Washington. Esto significa que los dos principales aliados de Israel y miembros del bloque de la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido, ya han visitado sus representantes a Israel. ¿Para qué creen ustedes? Obviamente para manifestarles su apoyo. A continuación les voy a decir de qué hablaron Rishi Sunak y Benjamin Netanyahu. Rishi Sunak dijo en conferencia de prensa que le dejó bien claro a las autoridades de Israel que el Reino Unido apoya todos los actos de justicia que realicen en contra del grupo extremista de Hamas, pero alertó que no se debe de cruzar la línea y que se deben de respetar a todas las personas inocentes en la franja de Gaza. Exactamente lo mismo que dijo Joe Biden antes de la visita del primer ministro británico. Hasta el momento hay que recordar que la mayor parte de los aliados occidentales han apoyado la supuesta versión de Israel de que ellos no tuvieron nada que ver con el accidente en el hospital en la franja de Gaza. Les recuerdo que Israel ha presentado pruebas con audios e imágenes y videos de que Israel no tuvo nada que ver y que más bien el responsable es el grupo extremista de la Yihad Islámica, que son aliados del grupo extremista de Hamas, asegurando Israel que ellos han estado disparando misiles que se han estado quedando cortos y que uno de estos fue el que impactó en
el hospital. Obviamente esta versión no la comparten varios de los palestinos y Hamás y el pueblo palestino asegura que sí fue Israel, pero hasta el momento la comunidad internacional continúa investigando. Hasta el momento han perdido la vida 1.500 personas inocentes en Israel y cerca de 3.500 personas inocentes en la franja de Gaza. Esto es el saldo atroz que está dejando este conflicto. Rishi Sunak aseguró que va a viajar a Arabia Saudita para reunirse cara a cara con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero a la corona saudita, asegurando que su principal objetivo era dialogar con él sobre propuestas para bajar las tensiones en esta región y además tratarlo de persuadir para que reanude las conversaciones con Israel para la normalización de sus lazos diplomáticos. Un acuerdo que sería, créanmelo, el más importante en décadas. Llevaría, créanmelo, mucha paz a Medio Oriente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿De qué más creen que hablaron Rishi Sunak, el primer ministro británico, y Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel? ¿Ustedes creen realmente que los aliados occidentales le creen a Israel sobre esta versión en el hospital de la Franja de Gaza? ¿O lo están apoyando porque no tienen de otra? ¿Creen ustedes que el Reino Unido y Estados Unidos entrarían a favor de Israel en el dado caso de que Irán entrara a ayudar a Hamás? Yo les respondo que sí, estoy seguro. Y vámonos rápidamente hasta Moscú, en Rusia, para hablar en esta quinta noticia sobre el hecho de que las autoridades rusas arrestaron a Al-Sukurmasheva, una periodista que trabajaba en el medio de comunicación llamado Radio Libre Europea. Esto como redactora. Fue arrestada cuando entró a Rusia por una supuesta emergencia familiar. Hay que decir que ella cuenta con la nacionalidad estadounidense. Rusia asegura que la periodista no se registró en Rusia como un agente extranjero y esto es una violentación a las leyes rusas. Sin embargo, muchos aseguran que esto únicamente tiene que ver con que esta periodista ha estado redactando notas en contra del Kremlin y de sus acciones en Ucrania y que es únicamente una represalia por esto. Recuerden ustedes que en estos momentos, en la guerra entre Rusia y Ucrania, en Rusia no se puede hablar nada, absolutamente nada, en contra del ejército ruso o de toda la organización política del Kremlin. Se considera un acto de traición. Con esta periodista ya son dos los ciudadanos estadounidenses que son arrestados en Rusia por cuestiones de espionaje y de violentación para la libertad de expresión. Les recuerdo que anteriormente se dio a conocer que el periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, fue arrestado también en Moscú. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos va a liberar a estos ciudadanos estadounidenses en Rusia? ¿Ustedes creen que Rusia lo está haciendo como una medida de represalia en contra de los occidentales? ¿O creen que tiene que ver con que sí ellos cometieron crímenes en contra de Rusia? Y vámonos rápidamente hasta Pyongyang, a la capital norcoreana, para hablar de que Sergei Lavrov, el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunió nada más y nada menos que con Kim Jong-un precisamente en Pyongyang. Esto durante una visita diplomática. En esta visita Sergei Lavrov le agradeció a Kim Jong-un por su apoyo en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero además le manifestó el absoluto apoyo militar que tiene Corea del Norte por parte de Rusia. Lavrov aseguró que Rusia está absolutamente de acuerdo en ayudar a Corea del Norte con todo lo que necesite para defenderse de la alianza Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que aseguró Lavrov están hostigando a Corea del Norte. Lavrov además se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, y después de su reunión aseguró que Rusia va a intentar detener la militarización de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en contra de Pyongyang. Hay que decir que mientras Lavrov estaba llevando a cabo estas reuniones, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos se sumaban a los ejercicios militares realizados justo enfrente de Corea del Sur por Filipinas, Canadá, Bélgica, Nueva Zelanda y Australia. Les recuerdo que supuestamente la Casa Blanca, el primer lote de municiones desde Corea del Norte hacia Rusia, ya fue entregado, lo que con esto se concreta el acuerdo militar entre Rusia y Corea del Norte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Rusia pudiera estar ayudando a Corea del Norte a desarrollar, por ejemplo, misiles balísticos, satélites militares espías o inclusive submarinos nucleares a cambio únicamente de municiones? ¿Creen que Rusia se está acercando a Corea del Norte para darle un dolor de cabeza a Estados Unidos y a sus aliados en esta región, Corea del Sur y Japón? Y bueno, hemos llegado al final del video.
video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.